El cuerpo sabio. El cuerpo como espejo del alma. La revolución de los síntomas. Bienvenidos a este espacio, que no es solo un momento de escucha, sino un verdadero viaje interior. Decidí crear esta columna porque sentía que faltaba un lugar donde pudiéramos volver a ver el cuerpo no como un problema a resolver, sino como una presencia viva a la que comprender. Así nació El Cuerpo Sabio, un evento de jueves que no surge por casualidad, sino en respuesta a una necesidad profunda, la de reconectarnos con una verdad que siempre ha estado presente, pero que el ruido del mundo ha ocultado. Hemos aprendido a concebir el cuerpo como algo que perdura, que se deteriora, que reacciona de forma aleatoria o injusta. Pero esta visión es incompleta. El cuerpo no es un objeto pasivo, ni una colección de mecanismos desconectados. Es un sistema inteligente y sensible, profundamente conectado con todo lo que experimentamos, pensamos y recordamos. Si nos detenemos un momento, aunque sea por un instante, surge una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué representa realmente la enfermedad? Nos han educado para experimentarla como un error, algo que debe eliminarse rápidamente, silenciarse y combatirse sin ser escuchados. Pero existe otra interpretación, más amplia e incómoda, que requiere presencia. El síntoma no viene contra nosotros, sino que viene a nuestro favor. Es una forma extrema de comunicación, que se activa cuando hemos ignorado señales más sutiles, cuando hemos seguido diciendo sí, cuando en nuestro interior decíamos no, cuando hemos persistido en situaciones que nos agotaban lentamente. En ese momento, el cuerpo ya no puede permanecer en silencio y toma una postura. No lo hace para castigar, sino para interrumpir un movimiento que ya no es sostenible. El síntoma se convierte entonces en un punto de inflexión consciente. Nos obliga a liberarnos del automatismo, a bajar el ritmo, a reconectar con aquello que estábamos evitando. Es un lenguaje directo que no deja lugar a interpretaciones superficiales. Nos confronta con lo que no queremos ver. Y precisamente por eso, si lo miramos desde otra perspectiva, deja de ser solo dolor y se convierte en orientación. Indica un punto específico donde la energía se ha detenido, donde algo ya no fluye, y nos invita a intervenir no solo en el cuerpo, sino también en la calidad de nuestra presencia en la vida. La mente, el director supremo y el elemento principal de la sanación. Para comprender verdaderamente este proceso, debemos adentrarnos en un nivel aún más profundo, el de la mente. No como un simple proceso de pensamiento, sino como la estructura que organiza la realidad que experimentamos. La mente no acompaña lo que sucede en el cuerpo, lo precede. Es el punto de origen de las instrucciones, el centro desde donde se generan las interpretaciones, los significados y las reacciones, que luego se traducen en experiencia física. El cuerpo, en este sentido, no es el punto de origen, sino el punto de manifestación. Cada pensamiento que repetimos con el tiempo, cada creencia que se afianza, construye una orientación interna. Incluso sin darnos cuenta, definimos continuamente nuestro estado a través de nuestros pensamientos. Ideas como «no puedo hacerlo», «nada cambia nunca», «tengo que resistir», no se quedan en el plano mental, sino que crean una dirección energética que el cuerpo sigue con extrema precisión. La mente funciona como un sistema de traducción. Lo invisible toma forma, lo sutil se vuelve concreto. Si este sistema se carga de tensión, miedo o control, la energía que fluye pierde su fluidez. Es como si el paso entre el interior y el exterior se estrechara, y lo que debería fluir libremente comenzara a encontrar resistencia. Con el tiempo, esta resistencia se acumula y se manifiesta en el cuerpo. No es inmediata, pero sí constante. No es aleatoria, sino que se construye. Por esta razón, no podemos hablar de sanación sin incluir la mente.
No se trata de pensar positivamente, sino de reconocer los mecanismos que mantenemos activos. Cuando comenzamos a observar con lucidez lo que comemos cada día, se abre un nuevo espacio. Y es precisamente ahí donde se hace posible intervenir de verdad, cambiando la dirección en lugar de simplemente perseguir el efecto. La gramática del cuerpo y el papel de la medicina. En este punto, es importante dejar muy claro que este enfoque no se opone a la medicina ni pretende reemplazarla. El plano físico requiere habilidades específicas, herramientas concretas e intervenciones dirigidas, y es correcto confiar en quienes trabajan en ese ámbito. Podemos imaginar el cuerpo como un sistema que se comunica simultáneamente en múltiples niveles. La medicina interviene a nivel biológico, mientras que el trabajo interno aborda las causas que contribuyeron a la afección. Cuando estos dos niveles colaboran, el proceso se vuelve más integral y a menudo más eficaz, porque no se limita a contener el problema, sino que explora su origen. El cuerpo utiliza un lenguaje preciso, que no es aleatorio. Cada área tiene una función, pero también un significado simbólico. Cuando aparece un síntoma, no solo afecta al área en cuestión, sino que también nos revela algo sobre nuestra forma de vida. Una sobrecarga puede afectar la espalda. La dificultad para aceptar una situación puede manifestarse en el estómago. La tensión acumulada puede afectar la respiración. No es una regla estricta, sino una clave que, si se tiene en cuenta, abre la puerta a profundas comprensiones. Memoria celular. El ciclo de causa, registro y memoria. Existe un aspecto aún más sutil que explica por qué ciertas dinámicas tienden a repetirse. No todo lo que experimentamos termina en el momento en que sucede. Algunas experiencias dejan huella, sobre todo cuando no se procesan. Esta huella no solo permanece en la mente, sino que queda impresa en el sistema en su conjunto, creando una especie de patrón recurrente. Al principio, existe una causa, a menudo vinculada a una experiencia emocional. Esta causa genera una reacción que, si se repite, se consolida. En ese momento, deja de ser una respuesta ocasional para convertirse en un patrón. El cuerpo reconoce ese patrón y lo reproduce, incluso cuando el contexto ha cambiado. Es como si siguiera ejecutando un programa que no se ha actualizado. Con el tiempo, este proceso toma forma en lo que podemos llamar memoria celular. No es algo abstracto, sino una tendencia concreta del sistema a repetir lo que conoce. Aquí trabajamos en otro nivel, uno que no excluye al primero, sino que lo complementa. Es una integración, no una alternativa. Intervenir a este nivel implica interrumpir la repetición automática. Significa generar conciencia donde antes solo había reacción. Cuando esto sucede, el sistema recibe nueva información y puede comenzar a modificar su comportamiento. El motor de la fe y la ayuda de los 7 rayones. Para sostener este cambio, sin embargo, se requiere una fortaleza interna sólida. Comprender no basta. También se necesita algo que mantenga el rumbo a lo largo del tiempo. Este elemento es la fe, entendida no como una creencia abstracta, sino como una postura interna. Es la decisión de no volver automáticamente al patrón anterior, incluso cuando sería más fácil. Además, existen herramientas que facilitan el proceso, como el perdón, que nos permite disolver los lazos persistentes con experiencias pasadas, o prácticas transformadoras que ayudan a liberar lo que ha quedado sin resolver. Podemos trabajar en cualidades específicas como la estabilidad, la claridad y la regeneración, utilizándolas como puntos de referencia para reorientar nuestro estado. Pero sin una base sólida, todo esto corre el riesgo de quedarse en teoría. La fe, en este contexto, es lo que hace que el cambio sea concreto. Es la continuidad lo que permite que lo nuevo eche raíces. Cuando esta posición se estabiliza, el cuerpo también comienza a adaptarse gradualmente,
ya que recibe señales consistentes y repetidas a lo largo del tiempo. Ayuda para tu despertar. Esta columna nació con una intención simple pero profunda: ofrecerte un espacio donde puedas observar, comprender y transformar tu relación con tu cuerpo. No como algo que deba ser controlado o corregido constantemente, pero como guía, si se le escucha, podrá orientarle con precisión. Cada semana profundizaremos en un aspecto diferente, no para acumular información, sino para desarrollar una perspectiva más informada. Si este enfoque te resulta atractivo, quédate en este espacio y úsalo como punto de referencia. Si surgen reflexiones o experiencias, puedes compartirlas. La conversación, cuando es auténtica, se convierte en parte del proceso. Este no es un camino para emprender en soledad, sino un trabajo que también puede enriquecerse con la presencia mutua. Estaré aquí todos los jueves para guiarte en este proceso. Paso a paso, lo que hoy parece confuso puede empezar a ser más claro, más comprensible y más manejable. Un abrazo de luz y un buen trabajo interior.